Me gustaría saber que está la generación de Isaacar aquí. Eso, diga, esa generación somos nosotros. Esa generación somos nosotros, eso es, por favor. Porque la generación de Isaacar es entendida, así que cuando escucha algo, hace saber que está entendiendo los tiempos, las temporadas, amén. Entonces es la generación que sabe cómo actuar, qué decisión tomar. Esa es la generación de Isaacar, la generación que sabe qué hacer, ¿verdad? Puede percibir, puede distinguir, puede penetrar, puede conocer algo, revelarse, puede entrar al mundo espiritual y hacer que conozcan la voz de Dios, ¿ok? Entonces yo le tengo una palabra a usted. ¿Está listo? Una palabra que el Espíritu Santo me dio para usted y para todos aquellos que están conectados en línea. Y para David y para Chiriquí. Por eso mandé a traer el mapa. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando la unción de Isaacar está en nosotros, nosotros podemos discernir el tiempo. Y el Señor me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo esto. En este tiempo que vivimos, no podemos actuar como las generaciones pasadas. Lo voy a decir de nuevo. En este tiempo que vivimos, no podemos actuar igual que los tiempos pasados, que las generaciones pasadas. En el tiempo que vivimos hoy, solo van a sobrevivir los comprometidos con Dios. Es el tiempo de una generación comprometida. Diga conmigo, comprometida. Esto me ponía el Espíritu Santo. No es el tiempo de una generación que dice, yo no voy a hacer lo que Dios dice, no voy a obedecer. No, es un tiempo donde Dios necesita una generación comprometida. Pero ¿por qué la gente no se compromete? Porque no puede comprender, porque no puede entender. Y Chiriquí nunca más podrá ser una generación que no se comprometa con el Señor. O sea que el Evangelio siempre ha estado en Chiriquí. Siempre ha estado el Evangelio en Chiriquí. Pero ahora Dios está demandando a Chiriquí compromiso con su palabra. Compromiso con sus mandamientos, compromiso con sus ordenanzas, con la gran comisión. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a guardar el remanente somos esa generación que quedó después de un juicio en la tierra. Así dice Holman, el diccionario Holman. Remanente es aquel grupo de personas que quedaron después de un juicio en la tierra. Eso es remanente. Entonces, si Dios nos deja, porque yo creo que todavía esto no ha terminado en la tierra, en lo que está haciendo Dios, si quedamos en la tierra, quedamos por una razón. Porque somos una generación capaz de comprometernos con Dios. Somos una generación capaz de comprometernos con Dios. Si quedamos en la tierra después de esta prueba, es porque somos una generación capaz, escuche esto, de comprometernos. Somos una generación esforzada y valiente y que sí podemos comprometernos con Dios. Pero esa generación tiene que ser como los hijos de Isaacar, que entienden los tiempos, sabe qué está pasando, sabe qué está aconteciendo. Y que no es tiempo de jugar y que no se puede jugar, sino que dice, ahora sí es serio. Porque en las generaciones pasadas tal vez mucha gente le creyó a Dios, conocía el Evangelio, pero no se comprometió con Dios en el Evangelio, en la salvación, en la restauración, en la familia, en el altar, en la iglesia. Pero el Señor dice que en esta temporada que estamos viviendo, aunque estemos haciendo lo mismo que las generaciones pasadas, tenemos que comprometernos. O sea que si nos quedamos es porque podemos comprometernos.
y sobrevivir a lo que viene a la tierra, porque esto está empezando, solamente es porque estamos comprometidos con Dios, estamos haciendo la obra de Dios y Él necesita hacer su obra en la tierra. Entonces tenemos que ser, no somos indispensables en el reino, pero tenemos que ser necesarios en el reino. Tenemos que ser gente, una generación que sea, yo no sé, pero yo creo que yo soy necesaria en el reino de Dios. No soy indispensable, pero sí creo que soy necesaria en el reino de Dios. Y usted debe creer y debe saber que usted también es importante y es necesario en el reino de Dios. Y somos necesarios en este tiempo que vivimos. Anoche estaba con un grupo de personas hablándole sobre el compromiso, hablándole en la escuela de introducción al liderazgo sobre el compromiso. Y les decía que lo importante que es el compromiso con Dios. Lo único que nos va a guardar, lo único que nos va a proteger es el compromiso con Dios, es el pacto con Dios. Eso es lo que nos va a mantener de pies en este tiempo que estamos entrando. Es el pacto que hacemos con Dios de ser aquella generación que discernimos los tiempos. O sea que no podemos entretenernos, que no podemos distraernos y que no podemos pretender jugar a la iglesia ni a cristianos, sino que tenemos que ser una generación comprometida. Entonces, esos eran los hijos de Isaacar. Los hijos de la tribu de Isaacar eran de una raza de hombres especiales durante su tiempo. Era una raza de hijos especiales, de hombres, especiales durante ese tiempo. Y quiero decirle algo, yo creo que somos una generación especial. Que el diablo diga que no somos especiales. No. Vivimos tiempos donde hay que ser esforzados y valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos tienen que arrebatarlo. Estamos viviendo un tiempo donde necesitamos gente agresiva, no en lo natural, sino en lo espiritual. Gente agresiva en lo espiritual. Gente que no tenga miedo de declarar, poner el mapa. Aunque digan que está loco, ¿y qué es lo que hace si eso nunca lo hemos visto en la iglesia? No importa. Tenemos que perder la vergüenza y ser agresivos y creer. Porque usted sabe cuánto nos tomaría, cuánto nos costaría contratar un helicóptero para recorrer Chiriquí. Pero si tomamos el mapa y somos agresivos y nos movemos en el ámbito espiritual, llegamos en un minuto a Barú, Alange, David, San Lorenzo, San Félix, Remedio, la comarca, Boquete, Cerro Punta, Renacimiento. Porque esos son ¿qué? Esa es la generación de Isaacar, entendidos de las cosas de Dios. Que no necesita un helicóptero para ir allá, que tenemos un mapa y que ahorita vamos a ir allá en el espíritu por la palabra y por la fe. Y esa es la generación que se tiene que levantar en este tiempo agresiva para declarar esa palabra. Entonces dice que la Biblia dice que tenían conocimiento. Primera de Crónicas 12:32. Mire esto. Primera de Crónicas 12:32 dice que ellos tenían conocimiento de los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Esa era la generación de Isaacar. Ellos conocían los tiempos para saber qué hacer. ¿Por qué? Porque Dios no siempre hizo lo mismo. Así que ellos entendían para saber qué hacer. Dice, y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendido, diga conmigo, entendido en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer. Diga conmigo, somos la generación que sabemos qué tenemos que hacer. Oiga, somos la generación que sabemos qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo reveló en la Biblia. Nos reveló qué teníamos que hacer, lo que Jesús dijo que hiciéramos, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Lo que está diciendo ahí es que esa generación sabía lo que había que hacer y todos sus hermanos, las demás tribus de hijos de Jacob,
hacían lo que ellos decían, porque el resto de las tribus sabía que lo que la tribu de Isaacar decía era correcto, confiaban. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver, porque ellos tenían 3 unciones, la tribu de Isaacar, y se los daba el Espíritu Santo, el mismo que tenemos nosotros hoy, la unción de prosperidad. La Escritura dice, por favor ayúdame con Deuteronomio 27:12, creo que es allí, Deuteronomio 27:12. Ellos tenían 3 niveles de unción: la unción de prosperidad, la unción espiritual, el poder discernir por el Espíritu los tiempos, y la unción para conocer las estaciones de Dios, los tiempos de Dios. Porque nosotros vivimos diferentes temporadas en la tierra y debemos conocer cuál temporada estamos viviendo y cómo debemos actuar en esa temporada. Dice, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Mire quiénes eran los ordenados por Dios para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos eran los que tenían la unción de prosperidad. Amén. Ellos eran los que tenían la unción de prosperidad. Por eso era que ellos podían bendecir al pueblo, porque ellos tenían la unción de prosperidad. ¿Y ellos qué hacían? Que el pueblo prosperara en todo. Así que Dios ordenó, y después dice una lista que no lo vamos a mostrar en el siguiente versículo, quiénes eran los que iban a maldecir. Pero ellos eran escogidos entre las tribus que iban a bendecir al pueblo. Porque para poder bendecir a otro, tú tienes que ser próspero. Para poder bendecir a otro, tú tienes que estar bendecido. Para bendecir a otro, tú tienes que estar bendecido. ¿Estás aquí? Y eso era importante. Y esta noche vamos a bendecir a Chiriquí. Ellos se paraban, dice, en el punto alto, en el monte, y desde el lugar alto ellos bendecían al resto de Israel, al resto de la tribu. Y cuando ellos proclamaban bendición, Dios traía la prosperidad sobre el pueblo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. ¿Cuántos tienen la unción de prosperidad? Dígame, yo la tengo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor nos ha prosperado, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Nosotros estamos bendecidos, el pueblo de Cristo. Por eso cuando bendecimos, amén, cuando bendecimos, y usted tiene que aprender a bendecir. Cuando yo vengo de boquete, yo comienzo a levantar mi mano derecha y la izquierda manejando, y bendigo a David, 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 bendigo a la ciudad y la declaro próspera. Siempre hago eso. Y cuando estoy en la finca de mi esposo allá en la montaña, que no voy siempre, pero cuando voy, desde allá yo veo todo David. Y yo me paro y levanto las manos y digo, Señor, bendigo a David. Porque la Biblia dice que nosotros no somos la tribu de Isaacar, pero somos la generación que tiene la misma unción que él tenía. Porque el Espíritu Santo era el que le había dado esa unción. Entonces dice la Biblia que nosotros somos bendecidos y estamos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Ya Dios nos bendijo. Diga conmigo, ya Dios nos bendijo. Para bendecir a otros. O sea que cuando nosotros tenemos que aprender a activar esa bendición. Ya conmigo, debo aprender a activar esa bendición. Entonces, la unción de prosperidad, la tribu de Isaacar estaba destinada a prosperar tanto física como espiritualmente. Según la tradición, fueron llamados a ministrar a las otras tribus en el área de las finanzas. De hecho, se les dio ellos recibieron las mejores tierras que conquistaron. Las mejores tierras las recibió la tribu de Isaacar. ¿Por qué? Porque ellos tenían la unción de prosperidad. Entonces, número 2, la unción espiritual. Su visión espiritual de las palabras de la ley era única.
Por eso ellos eran los entendidos de los tiempos, como leímos Primera de Crónicas 12:32. Vamos a ponerlo nuevamente. Ellos eran entendidos de la ley, conocían la palabra. Diga conmigo, hay que conocer la palabra. Por eso yo estoy seguro que nosotros somos la generación de Isaacar, porque somos gente que nos estamos moviendo en la palabra. Entonces, porque esta generación conocía muy bien la palabra. Entonces, su conocimiento de la palabra de Dios los hizo ser maestros de la primaria en Israel, los hizo ser maestros de la palabra. Su consejo y la interpretación de las escrituras se recibía como definitiva y totalmente autorizada. O sea que cuando ellos interpretaban la palabra, todo el mundo la recibía y la creía, porque tenían la revelación de la palabra. Diga, nosotros somos esa generación que tenemos la revelación del Espíritu de Dios, que somos entendidos de la palabra del reino. ¿Cuántos creen que somos esa generación? Que estamos entendiendo la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Entonces dice, su unción era tan fuerte hasta el punto de que era una de las 6 tribus, ¿verdad?, que estaban siempre bendiciendo al resto del pueblo, porque era una generación entendida de la palabra. Por eso es importante ser entendido de la palabra. ¿Por qué? Porque si somos entendidos de la palabra, vamos a ser una generación que vamos a bendecir a otros. Porque el pueblo sin conocimiento perece. Pero cuando usted es un hombre y una mujer que conoce la palabra, usted está listo para bendecir a otro. Usted está listo para bendecir a otro. Cuando usted conoce la palabra, Dios le va a pegar una llamadita, porque usted está listo para bendecir a otro, porque somos portadores de la palabra y lo que Dios quiere que vayamos a entregar es la palabra. Amén. Yo recuerdo cuando empecé esto, el Espíritu Santo me dijo, asegúrate de entender la palabra, abraza la palabra, recibe la palabra. Porque la demanda de estos tiempos es la palabra. Dice que la tierra está llena de su conocimiento. Diga conmigo, la tierra está llena de su conocimiento. Y número 3, dijimos unción de prosperidad, es lo que tenía la tribu de Isaacar, unción espiritual. La unción espiritual es la que nos deja ver. Por eso se llamaba el tema que somos la generación que ve como Dios ve. Somos la generación entendida de lo espiritual. Dice la Escritura que el hombre espiritual discierne las cosas espirituales. Entonces somos esa generación porque es una unción, es un manto que el Espíritu de Dios derrama sobre nosotros. Y el número 3, la unción para conocer las estaciones de Dios, los tiempos de Dios. Ya conmigo, la unción para conocer las estaciones de Dios y los tiempos de Dios. Esta unción de Isaacar nos permite conocer en qué tiempo estamos, en qué estación estamos. Amén. Que si estamos urgidos o no estamos urgidos, si tengo tiempo de cogerlo más suave o tengo que acelerar. Eso no es la unción. Nos dice qué tiempos estamos viviendo. Y por la unción conocemos que los tiempos serán acortados por causa de usted. La Biblia dice que los tiempos son acortados por causa de usted. ¿Usted sabe cuánta gente ni siquiera se ha dado cuenta que los tiempos han sido acortados? Ni siquiera lo saben, pero nosotros lo sabemos por la unción que está sobre nosotros del Espíritu de Dios. Que los tiempos han sido acortados, y cuando entendemos que los tiempos están siendo acortados, entendemos qué tiempo estamos viviendo. El tiempo de la venida de Cristo. Porque eso dice la Escritura. Pero eso ¿qué hace que lo podamos entender? Todo lo que estamos viendo que está pasando. Los huracanes, y siempre ha habido huracanes, pero no en la magnitud. Ayer me decía mi suegra, número 49 era el huracán ETA, no el 29. Era el 49 en lo que iba. Y yo decía, wow, entonces yo leí 29 y era 49. O sea, nunca se había visto con tanta intensidad. Entonces, ¿qué hace la unción?
nos deja comprender que no estamos viviendo los tiempos iguales, los tiempos de antes, que tal vez demorábamos mucho tiempo para tomar decisiones. No, estamos viviendo tiempos donde sabemos que lo que está aconteciendo no es normal. Ahora, ¿por qué no está todo Chiriquí llenando las iglesias después de lo que pasó? Porque no tienen la unción del Espíritu para comprender los tiempos. Porque esto solo se puede entender por el Espíritu de Dios. Por eso dijo Jesús que el mundo no puede ver al Espíritu Santo, no le puede recibir porque no le ve. Y ellos eran una generación, una tribu que estaba llena del Espíritu Santo. Entonces ellos podían entender lo que estaba ocurriendo, lo que estaba aconteciendo. ¿A cuántos de nosotros nos pasan cosas difíciles? Economía, o se le dañó la nevera, se le dañó el carro, se le dañó esto, se le dañó lo otro, y usted dice, espérate, aquí algo está pasando, esto no es normal. ¿Verdad que sí? Espérate, esto no es normal. Entonces usted va a orar para preguntarle al Espíritu Santo si está en una atmósfera de restitución, porque puede ser que sea restitución, que Dios quiera cambiarle todo y esté provocando eso para cambiarle todo, o es el enemigo que le está haciendo guerra. Amén. Entonces nosotros vamos a orar y le preguntamos al Espíritu Santo, bueno, ¿por qué se me está dañando esto? Entonces el Espíritu Santo nos dice, es porque es una restitución. Quiero restituirte todo lo viejo. ¿Quién recibe esa palabra? El Señor quiere restituirte todo lo viejo. Todo lo que está en tu casa, el Señor lo quiere cambiar. Por eso es que se ha dañado, por eso es que se ha afectado. Porque el Señor trae una restitución de cosas a tu casa. Amén. Pero hay que ser entendido de los tiempos. Amén. Hay gente que se comienza a pelear. Y bueno, ¿y por qué se dañó? ¿Y por qué se dañó? Porque lo usan mal, porque no sé qué. Y yo digo, no, un momentito. Es Dios que quiere restituir todo lo viejo. Amén. Entonces, pero necesitamos discernir esto. Necesitamos discernir como Dios discierne. Entonces, los hijos de Isaacar eran también astrónomos, astrólogos bíblicos que mantenían un registro de los tiempos y las estaciones. ¿Por qué ellos conocían los tiempos y las estaciones? Porque ellos llevaban registro de eso. Ellos habían estudiado eso, se habían preparado para eso. Eran expertos en la fijación de los inicios de año, en el comienzo del mes. Ellos entendieron el significado de los cambios de luna, los periodos solares, signos de estrellas, y a través de la Biblia dice que ellos le decían a Israel qué hacer y cuándo hacerlo. ¿Ellos qué hacían? Le decían a Israel qué hacer y cuándo hacerlo. Amén, ¿está aquí? Dice, ellos eran entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Ellos sabían lo que Israel debía hacer. Amén. Diga conmigo, somos la generación que tenemos respuesta para la sociedad. Amén. Por eso, ¿qué hacemos nosotros cuando algo nos está pasando? Y buscamos a un entendido de los tiempos. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos dice qué hacer, nosotros lo comprendemos. ¿Y por qué decimos? Y nuestro espíritu se activa, se despierta. ¿Por qué? Porque entendimos lo que esa persona nos estaba diciendo. ¿Sí? Si usted lo comprendió y lo entendió, es porque usted está marcado por Dios para ser esa generación. Si usted entendió la respuesta de Dios bíblica, es porque usted está marcado para ser esa generación. Y dice que ellos sabían lo que Israel debía hacer. O sea, que somos esa generación que podemos entender, podemos conocer y que sabemos lo que tenemos que hacer en este tiempo. Amén. A ver, ¿y qué dice usted? ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Creerle a Dios, diga. A sus promesas. Diga, debemos creerle a Dios, creerle a sus promesas, creerle a su palabra. Debemos comprometernos con Él y hacer lo que nos pide. Diga conmigo, y hacer lo que nos pide. Porque nunca antes se nos había revelado como hoy el verdadero evangelio de Cristo.
el Evangelio de Cristo está resplandeciendo como nunca antes en nuestras vidas. Se lo puedo decir en mi propia vida. El Evangelio de Cristo está resplandeciendo hoy como nunca antes había resplandecido en mi vida. Así que, ¿por qué está resplandeciendo el Evangelio? Porque Dios nos está iluminando con esa palabra, diciéndonos, este es el camino. Este es el camino. Si es lo que Dios ha hecho resplandecer, es porque Él nos está diciendo, este es el camino. Amén. Ese es el que debemos tomar. Y yo le creo a Dios. Ese es el camino que debemos tomar. Y si Dios nos muestra que ese es el camino, quiere decir que eso es lo que nos va a sostener en los tiempos de crisis. Porque Dios nos está mostrando qué hay que hacer en este tiempo de crisis. Amén. Está aquí. Y le voy a dar una prueba. Usted tenía un tiempo de crisis personal, yo también. ¿Y qué le mostró Dios cuando usted estaba en tiempo de crisis personal? ¿Qué le mostró? El Evangelio de Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Y le funcionó? Ah, bueno, entonces en este tiempo de crisis global y mundial, Dios no nos ha cambiado la fórmula, nos mostró cuál es el camino. Así que eso es lo que nos va a sostener en este tiempo de crisis mundial. Amén, ¿está aquí? Entonces, ellos entendían el significado, ¿verdad? Los hijos de Isaacar tenían una unción única en cuanto a las cosas de Dios concerniente al pasado, al presente y al futuro. Ellos tenían una unción única. Eran parte del equipo del rey David, estaban comprometidos con David. E Isaacar, sus hijos, su descendencia, era parte del equipo de David y eran los que decidían, a quienes le consultaba el pueblo de qué tenían que hacer en medio de cada batalla, de cada guerra, de cada situación. ¿Eso qué nos dice hoy? Que estamos en los tiempos donde en cada situación que usted y yo vivamos debemos ir a la palabra de Dios. Porque dice que ellos daban consejo con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, cada situación que usted y yo enfrentamos, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Entonces, ellos dicen, durante la primera guerra civil de Israel, cuando Dios estaba transfiriendo el reino de Israel a la gobernación de Saúl a David, 11 de los 12 tribus se dividieron entre sí en cuanto a quién iba a servir. Y solo los hijos de Isaacar, primera de Crónicas 12, 23, 32. Primera de Crónicas 12, 23, dice, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl. Mire esto, conforme a la palabra de Jehová. Páralo ahí, espérate un poquito. Yo quiero que leas esto. Porque somos la generación que vamos a traspasar el reino en la tierra de los hombres a Jesucristo. Somos la generación que estamos preparando el camino de Cristo. Somos la generación que estamos preparando el camino de Cristo. Somos la generación que está preparando el camino de Cristo. Y dice que ellos estaban traspasándole el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos escucharon que Samuel había ungido a David y que Saúl iba a perder el reino y que se le iba a dar a David, ellos creyeron en la palabra. Ellos creyeron. Y se hicieron parte de esa transición. Diga conmigo, se hicieron parte de esa transición. Por eso nosotros somos la generación que estamos creyendo que Cristo regresa y estamos preparando la transición del reinado de Cristo en la tierra. Ellos eran esa generación, estaban preparando. Ellos estaban preparando la transición del reino en manos de Saúl en manos de David. ¿Y por qué ellos prepararon esta transición? Porque ellos sabían que lo que estaba viviendo Israel era una señal profética de cambio.
Y lo que la tierra vive hoy es una señal profética de cambio. Es una señal porque cada vez que Dios traía un cambio, venía primero el juicio, venía primero el sacudimiento, venía el temblor, venía, ¿verdad?, la declaración del profeta. Entonces eso producía que un cambio, y estamos viviendo movimientos en la tierra como nunca antes. Y eso es lo que está preparando un cambio. Diga conmigo, cambio. Entonces ellos creyeron, ellos fueron la generación que creyó a la palabra del profeta Samuel, imagínense que Saúl era el rey, 40 años, gobernando. Y de repente escucharon ellos que ya no iba a gobernar más, pero iba a gobernar David. Ellos pudieron haber dicho, no, este es nuestro rey. Pero ellos fueron entendidos de que Saúl ya había perdido el respaldo de Dios. Amén. Y seguimos entonces. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. Era una generación que estaba lista para la guerra. Diga conmigo, somos una generación lista para la guerra. ¿Y usted sabe cómo somos una generación que está lista para la guerra? Una generación que ora, que está lista para orar, que está lista para creer, que está lista para declarar, que está lista para soltar la palabra, que está lista para creer en el cambio. Somos esa generación. Entonces, los hijos de Isaacar fueron capaces de comprometerse totalmente a sí mismos a David, porque entendieron que era el momento para que Dios cumpla su palabra profética dada por Samuel 17 años antes. ¿Sabe cuántos años tenía la palabra profética dada Samuel a David? 17 años. David fue ungido y le dijo, tú vas a ser el rey de Israel, y pasaron 17 años. Y ellos dijeron, es el tiempo de que se cumpla la palabra que Dios le dio a David. ¿Cuántos creen que es el tiempo que se cumpla la palabra que Dios le dio a la ciudad de David? ¿Cuántos creen que es el tiempo que se cumpla lo que Dios ha hablado a David? Que ha dicho que levantará una ciudad que le adore. Amén. Tal vez esa palabra Dios se la dio hace 30 años, hace 20 años, hace 15 años. Pero yo creo que es el tiempo que esa palabra se cumpla. ¿Cuántos lo creen? Es el tiempo que esa palabra se cumpla para todo Chiriquí. ¿Cuántos lo creen? Es el tiempo que esa palabra se cumpla para todo Chiriquí. Amén. Que de todos los rincones de Chiriquí habrán pueblos que le adoren, gente que le adore, gente que le crea, gente que venga y que le sirva. Amén. Entonces, yo creo que Dios dio una promesa a Chiriquí, no ahora, la dio hace muchos años. Tal vez hace 30, hace 35 años cuando llegó el Evangelio. Y es tiempo de que esa palabra se cumpla, porque esa palabra tiene que venir para este tiempo, porque es la antesala del regreso de Cristo. Porque Dios dijo, Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Y que todo lo que Él promete lo cumple. ¿Cuántos saben que lo que Dios promete lo cumple? Y si Cristo regresa, Dios tiene que cumplir antes lo que prometió. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que la evidencia más clara de que se tiene que cumplir lo que Dios dijo para Chiriquí, para esta ciudad, es este tiempo. Antes de que venga Cristo, de que se levanta una generación de esta ciudad, que haya un remanente y que muchas familias serán salvas. ¿Cuántos creen que muchas familias serán salvas? Entonces, el Señor les concedió, 1 Samuel 15:28, vamos a leer, 1 Samuel 15:28. Entonces, el Señor le concedió a esta tribu de Isaacar una unción para entender el momento profético, para entender que Israel iba a ser quitado a Saúl y ser dado a un siervo David. Entonces, vemos también, gracias, dice, y Samuel dijo,
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces, viene un tiempo, una generación. Lo que Dios va a hacer en Chiriquí, escuche, es una generación que se levanta a obedecerle a Dios. Diga, somos la generación que vamos a obedecerle a Dios. Es una generación que va a entregarse a Dios y a creer en su palabra, la va a abrazar, va a caminar en ella y va a obedecer la palabra de Dios. Es más, será una generación, esta es una generación que ni va a cuestionar la palabra de Dios. Va a decir, sí, amén, esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es una generación que dice, sí, amén, si eso lo dijo Dios, yo lo creo y Dios lo hará. Es una generación que se levanta a decir, si Dios lo dijo, yo lo creo y Él lo hará. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Porque se tiene que cumplir la palabra. Se tiene que cumplir la palabra. Entonces, estas tres unciones han sido puestas a disposición de cada uno de nosotros, de los creyentes, por el Espíritu de Dios. Ya conmigo, por el Espíritu de Dios. Dice la palabra segunda de Pedro 1:19. Vamos a ver la iglesia del nuevo pacto. Debemos ser como los hijos de Isaacar, con la capacidad de entender los tiempos y saber qué hacer. Ya conmigo, voy a entender lo que estamos viviendo hoy y saber qué hacer. Oiga, ¿cuántos habrán escuchado que venía un huracán? Yo vi al pueblo cristiano en Centroamérica. Vamos a orar. Porque es una generación que sabe qué hacer. Ante un fenómeno como ese, ¿qué había que hacer? Orar. Y no cualquier oración, había que pedir perdón. Había que humillarse. Había que arrepentirse. Había que ayunar. ¿Verdad que sí? Pero le aseguro que todo el mundo no se arrepintió. No todo el mundo se humilló. No todo el mundo lo hizo. ¿Por qué? Porque no pueden entender qué hacer ante una circunstancia como esa. No lo pueden entender. Pero yo estoy seguro que usted, por causa del Espíritu de Dios, no solo en la iglesia, en su propia casa, usted buscó su altar y se postró y le pidió perdón a Dios y le dijo, ten misericordia de nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué lo hicimos? Porque sabemos que ante tal fenómeno solo podemos con la ayuda de Dios. Entonces, una generación entendida responde. Y eso es lo que Dios quiere. Que seamos una generación entendida, llena del Espíritu. Llena del Espíritu. Amén. A que vayamos y respondamos. ¿Qué vamos a hacer ante una cosa como esa? Si eso es sobrenatural. Nadie puede humanamente detenerlo. Nadie. Así que lo único que podemos hacer es pedir misericordia y clamar a Dios misericordia por nuestra casa, por nuestra ciudad. Pero yo le aseguro que la gran mayoría no lo hizo. ¿Por qué? Porque tal vez no son entendidos de los tiempos. Entonces, debemos aprender, dice, 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Diga conmigo, estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Diga que nosotros somos antorcha. Que alumbramos en medio de un lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. Mire esto. Todavía los lugares altos están llenos de neblinas que no se ve nada. La neblina está en el suelo, todavía está oscuro, pero nuestra antorcha todavía está encendida. Amén. Y dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, tenemos la palabra profética más segura, que es la del Espíritu Santo, la cual dice, debemos estar, ¿qué? Atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Debemos estar atentos.
en medio de la crisis, de la situación, debemos estar atentos. Entonces debemos estar despiertos. Diga conmigo, despierto. ¿Qué quiere decir eso? Somos la generación que tenemos que aprender a depender de la palabra profética de Dios a través del Espíritu Santo. Diga, somos la generación que dependemos de la palabra profética del Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Que los tiempos en los que estamos viviendo hoy, necesitamos estar atentos. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Usted sabe cuánta gente tal vez iba ese día para Cerro Punta? Y el Espíritu Santo lo detuvo. Y le dijo, no vayas, mejor ve a hacer esto. ¿Por qué? Porque tenía su oído atento al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de esto? Por eso debemos estar atentos a que Dios nos hable. Diga conmigo, que Dios nos hable. Que el Espíritu Santo nos guíe. Porque Él es el único que nos puede librar. Diga conmigo, Él es el único que nos puede librar. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, a la dirección de Dios. Esa es la generación de Isaacar, que está atenta a lo que Dios está hablando, a lo que Dios dice para este tiempo, en todos los aspectos. En nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida financiera, profesional. Debemos estar atentos y preguntarle todo al Espíritu Santo. ¿Para estar qué? Hay que estar conectado a la voz profética del Espíritu Santo. Por eso dice que no hay palabra profética más segura que la palabra, porque la palabra es Cristo mismo y porque el Espíritu Santo es la palabra y fue quien escribió la palabra. O sea que la palabra profética más segura es la del Espíritu de Dios. ¿Está aquí? Es la del día Espíritu Santo. Estoy atenta a la palabra profética que viene de ti. Dígalo de nuevo. Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuál es la generación de Isaacar? La generación que está llena del Espíritu Santo. Hechos 6:3. ¿Cuál es la generación de Isaacar hoy? La que está llena del Espíritu Santo, como la iglesia primitiva. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ahí está la generación de Isaacar, a 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo? Pero díganlo con fe. Y ahí está la generación de Isaacar. Los apóstoles necesitaban gente para la obra. ¿Y qué mandó a buscar él? A los que están desocupados, a los que no están haciendo nada, a los que están de balde, a los que no se les ha dado ninguna asignación. No, a los que están, día conmigo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Voy a decirlo de nuevo. La gente que Dios necesita en este tiempo es la gente llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa es la generación de Isaacar de este tiempo, a quienes encarguemos de este trabajo. Diga conmigo, Dios necesita gente llena de sabiduría, porque está llena del Espíritu Santo. Diga conmigo, llena del Espíritu Santo. Imagínense que hay que armar una estrategia. Espíritu Santo, hay que armar una estrategia. Porque el enemigo nos va a atacar. Porque viene un huracán. Y hay que hacer un trabajo profético. Diga conmigo, un trabajo profético. Diga conmigo, este es el tiempo de hacer trabajo profético. Este es el tiempo de hacer trabajo profético. Los hijos de Isaacar eran los que llevaban la carga profética. Y este es el tiempo de hacer mucho trabajo profético.
Pero ¿quién es el que califica para el trabajo profético? Los que están llenos del Espíritu Santo y de sabiduría espiritual para poder llevar la carga profética. Diga conmigo, la carga profética. ¿Qué hora es, por favor? ¿Me dan el tiempo que no te... Gracias. Diga conmigo, carga profética. Llenos del Espíritu Santo. ¿Está aquí? Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y con sabiduría. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a manejar aquello? ¿Qué vamos a hacer? Mire que nos están haciendo una guerra. ¿Y cómo le vamos a lidiar con esa guerra? Imagínense. ¿Está aquí? ¿A quiénes escogieron los apóstoles? A los que estaban llenos del Espíritu. Porque eran entendidos en la palabra. Porque eran entendidos en el tiempo. Imagínense que hay que mandar un poco de gente a que lleve la palabra ya a unas autoridades. ¿A quién vamos a mandar? Tienen que estar llenos del Espíritu. Para que vayan ¿a qué? A dejar bien el reino. Para que dejen el reino bien representado. Amén. Gente que esté llena del Espíritu porque tienen que dejar el reino bien representado con la palabra de Dios, con sabiduría y que le van a pedir consejo. Oiga, ¿y qué yo debo hacer con tal situación? ¿Y usted qué le va a contestar? Bueno, es que yo pienso, no. La Biblia dice que hay que hacer esto. La Biblia dice que hay que hacer aquello. Amén. Esa es la generación de Isaacar. Imagínense que usted lo llamen de la presidencia, de la Asamblea Legislativa. Tenemos un problema. ¿Qué usted cree si a mí me llaman? Tenemos un problema. ¿Cómo no? Vamos para allá. ¿Y cómo resolvemos este problema? Que es que un brujo nos ha venido a tirar algo. Consíganme vino y aceite. Tráiganme la cabeza de este lugar. ¿Cómo hacer? Vamos a declarar. Reciba a Cristo en su corazón. Reciba el Espíritu Santo. Vamos a impartirle el Espíritu Santo. Porque Pedro, siendo la generación de Isaacar, ¿qué hizo? Ananías, ¿qué hizo? Jesús le dijo, mira, ya tengo un asunto importante. Pablo, el asesino y el perseguidor de los cristianos, está ciego porque me vio. Así que necesito comisionar a uno lleno del Espíritu que sepa lo que tiene que hacer allá. Y llegó Ananías. ¿Y qué le dijo? Pablo, necesito llevarte donde Pedro para que ore por ti, para que te sane. ¿Le dijo así? Necesitas ir un domingo al servicio, porque ahí te van a sanar. ¿Cómo es la generación de Isaacar? Jesús me ha enviado para que ores por ti, para que las vistas se abran. Y voy a impartirte el Espíritu de Dios. Esa es la generación de Isaacar. Entendida y que tiene fe y sabe que está lleno del Espíritu de Dios.